Ajá, bueno, comencemos. El tema que nos ocupa hoy en esta ronda, vamos a decir así, de literatura sapiencial, es tocar un texto que para muchos de nosotros es un texto profético, ¿verdad? Sin embargo, yo lo ubico como literatura sapiencial no solamente por el contenido, sino que básicamente en el caso concreto de Jonás, tendríamos que hablar antes de hablar de profeta. Tendríamos que decir más bien que estamos ante un antiprofeta. ¿Por qué nosotros decimos eso? ¿Verdad? Porque fíjense que la clave quizás para entender este texto es pensar en la ciudad a la que está dirigido el mensaje. Y se trata precisamente de la ciudad de Nínive, a donde es enviado Jonás a predicar por la conversión de toda la ciudad, que es considerada para el pueblo de Israel como lo último en cuanto a lo que viene a representar para ellos un enemigo. ¿Por qué razón? Porque había quedado en la conciencia de Israel como símbolo de iniquidad, de la más cruel agresión. Cuando los asirios se hicieron con el panorama internacional, fueron muy feroces como dueños, vamos a decir, del territorio, este, trataron de extirpar la religión de Israel. Trataron malísimo, digamos, al pueblo, ¿verdad? Entonces, para ellos viene a ser, podríamos decir, la síntesis de la opresión de todos los tiempos. Entonces, ¿en qué sentido entonces quedamos con textos como el de Mateo 5, 4:45, que dice que Dios permite que el sol salga para buenos y malos? Entonces, porque en el libro hay como dos aspectos. Por un lado, los opresores deben convertirse y por el otro lado, Israel tiene que aceptar que Dios los perdone. Y para Jonás eso es inaudito completamente. Él consideraba, como la mayor parte del pueblo, que cuando ellos se alejaran de la alianza, con que se arrepintieron, Dios en su eterna misericordia los iba a perdonar. Pero que perdonara a sus enemigos, eso era inconcebible, sencillamente para este pueblo, ¿verdad? Ahora, en el segundo libro de Reyes, Ricardo, por favor, 14:25, se nos habla de este profeta. Jonás, ajá. Segundo libro de Reyes, capítulo 14, versículo 25. ¿Qué dice? 20. Dice, él restableció las fronteras de Israel desde la entrada de Hamad hasta el mar de la Arabá, según la palabra que Yahvé, Dios de Ajá, Israel, había dicho por boca de su siervo, el profeta Jonás, hijo de correcto. Amitai, el de Gad de Jefer. Ese es el Ajá, versículo 25. correcto. Ahora, si es mencionado en el segundo libro de Reyes, no podemos pensar que este Jonás sea la misma persona, porque lo que encontramos en cuanto a contexto redaccional es que este es un texto que se escribe en el poesilio, cuando ya ha pasado precisamente la destrucción de Nínive, cuando ya el imperio asirio ya no es precisamente el imperio de turno, ¿verdad? Pero trata de situar de alguna manera, ¿verdad? El contenido central en base a la predicación a esta ciudad, que por otra parte se nos presenta, ¿verdad? En 4 capítulos bastante corticos, la que vamos a tratar de desglosar un poco. Valga la aclaratoria que la palabra Jonás significa paloma, ¿verdad? Y de alguna manera este es un texto que comienza con una desobediencia a Dios y termina con una crítica a Dios mismo, ¿verdad? Entonces vamos a leer el primer capítulo a ver qué nos va dejando el mismo, ¿verdad? Este, El primer ajá, el primer capítulo de Jonás. de Jonás. Sí, Ujú. es que tengo que correr porque no lo consigo. Vas a encontrarlo en la literatura profética, porque recuerda que es considerado profeta realmente. Ujú. Este, Ah, sí, aquí seguramente está. detrás, digamos,
Aquí está, Jonás. Días, ajá. ¿Qué capítulo? El uno, La palabra de Yahvé fue dirigida a Jonás, hijo de Amitai, en estos términos: levántate, vete a Nínive, la gran ciudad, y proclama contra ella que su maldad ha subido hasta mí. Jonás se levantó para huir a Tarsis, lejos de Yahvé, y bajó a Jope, donde encontró un barco que salía para Tarsis. Pagó su pasaje y se embarcó para ir con ellos a Tarsis, lejos de Yahvé. Pero Yahvé desencadenó un gran viento sobre el mar y hubo en el mar una borrasca tan violenta que el barco amenazaba romperse. Los marineros tuvieron miedo y se pusieron a invocar cada uno a su Dios. Luego echaron al mar la carga del barco para aligerarlo. Jonás, mientras tanto, había bajado al fondo del barco. Se había acostado y dormía profundamente. El jefe de la tripulación se acercó a él y le dijo: ¿Qué haces aquí dormido? Levántate e invoca a tu Dios. Quizás Dios se preocupe de nosotros y no perezcamos. Luego se dijeron unos a otros: Ea, echemos a suerte para saber por culpa de quién nos ha venido este mal. Echaron a suerte y la suerte cayó en Jonás. Entonces le dijeron: Anda, indícanos tú, ¿por quién nos ha venido este mal? ¿Cuál es tu oficio y de dónde vienes? ¿Cuál es tu país y de qué pueblo eres? Les respondió: Yo soy hebreo y temo a Yahvé, Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra. Aquellos hombres temieron mucho y le dijeron: ¿Por qué has hecho esto? Pues supieron los hombres que iba huyendo lejos de Yahvé, por lo que él había manifestado, y le preguntaron: ¿Qué hemos de hacer contigo para que el mar se nos calme? Pues el mar seguía encrespándose. Les respondió: Agarradme y tiradme al mar, y el mar se os calmará. Pues sé que es por mi culpa por lo que os ha sobrevenido esta gran borrasca. Los hombres se pusieron a remar con ánimo de alcanzar la costa, pero no pudieron porque el mar seguía encrespándose en torno a ellos. Entonces clamaron a Yahvé diciendo: Ah, Yahvé, no nos hagas perecer a causa de este hombre, ni pongas sobre nosotros sangre inocente, ya que tú, Yahvé, has obrado conforme a tu beneplácito. Y agarrando a Jonás, le tiraron al mar, y el mar calmó su furia. Y aquellos hombres temieron mucho a Yahvé, ofrecieron un sacrificio a Yahvé y le hicieron votos. imagínense. Vuelvo un poco con el punto anterior. Ajá. El pueblo de Israel no se escandalizaba de que Dios les amenazase pues con algún tipo de castigo y que después no se realizase el castigo, pero que lo hiciera con sus enemigos era parte de esa mentalidad de todo un pueblo que tenían tal estado de ánimo. Recordemos que con las reformas de Esdras y Nehemías fue muy abierta la separación de los paganos. Recordemos esos textos en que todas las mujeres que habían tenido hijos con algunos extranjeros eran expulsadas con todos sus hijos, ¿verdad? Entonces, pero el Dios que nos va mostrando Jonás es un Dios misericordioso, que incluso esa misericordia llega hasta los paganos. Lo curioso es que ningún profeta había recibido el encargo de ir a predicar a un pueblo pagano. A Jonás es el primero que le ocurre. Y de paso él no está de acuerdo. Y como él está de acuerdo, él se va por el lado distinto que Dios le tiene que ir para Nínive. Ah, él quería irse para Tarsis, que estaba bien lejos de ¿verdad? E incluso se acuesta a dormir, él está resignado. Bueno, me despiertan cuando lleguemos allá a la ciudad. Cuando la cosa se puso fea, bueno, que me muera. Total, así no tengo que cumplir con lo que Dios me está mandando. O sea, es una cosa que parece como un muchachito malcriado, ¿verdad? Que el papá le manda a hacer algo y él no le da la gana de hacer. Entonces, de buenas a primeras, lo más notorio es la conducta singular de este protagonista, ¿verdad? El desearse la muerte, el tener esa tosudez infantil de no querer dar su brazo a torcer, ¿verdad? Entonces, eso, por una parte, es lo que nos va mostrando este primer capítulo, que de una u otra forma también refleja lo que es el proceder de cada uno de nosotros. A veces sentimos la imperiosa necesidad de hacer algo, pero no la queremos hacer, ¿verdad? Y entonces hacemos todo lo posible por hacer todo lo contrario de lo que se nos está pidiendo precisamente.
Entonces, vamos a ver si el resto del libro nos aclara un poco más. Segundo capítulo, Ricardito. Dispuso Yahvé un gran pez que se tragase a Jonás, y Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Jonás oró a Yahvé, su Dios, desde el vientre del pez, dijo, desde mi angustia clamé a Yahvé, y él me respondió, desde el seno del Seol grité, y tú oíste mi voz. Me habías arrojado en lo más hondo, en el corazón del mar, una corriente me cercaba, todas tus olas y tus crestas pasaban sobre mí. Yo dije, arrojado estoy de delante de tus ojos. ¿Cómo volveré a contemplar tu santo templo? Me envolvían las aguas hasta el alma, me acercaba el abismo, me cercaba el abismo, un alga se enredaba a mi cabeza, a las raíces de los montes descendí, a un país que echó sus cerrojos tras de mí para siempre. Mas de la fosa tú sacaste mi vida. Yahvé, Dios mío, cuando mi alma en mí desfallecía, me acordé de Yahvé y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. Los que veneran vanos y ídolos, su propia gracia abandonan. Mas yo, con voz de acción de gracias, te ofreceré sacrificios, los votos que hice cumpliré y de Yahvé la salvación. Y Yahvé dio orden al pez que vomitó a Jonás en tierra. Ajá. Fíjense, lo más curioso de este segundo capítulo es que a Jonás lo traga el pez porque Dios ordena al pez tragárselo y después ordena al mismo pez que lo vomite. Fíjense, al principio y final de este capítulo se va viendo eso. Ahora, en este caso, Jonás está demostrando lo que nos ha ocurrido a cada uno de nosotros en el momento de la chiquita, ¿no? En el momento en que estamos en un atoro, en una problemática, y le prometemos a Dios, Señor, si tú nos sacas de esta, yo te prometo que me voy a portar bien. Sí. Una Entonces, pregunta, profesora, disculpe. adelante. Esto es una teofanía, exactamente. O sea, el capítulo 1 habla Dios, le da una misión, vete a Nínive, él tiene miedo. Claro, no cumple la misión, ¿no? Exacto, Pero, bueno, sí la cumple, pero a regañadientes, ¿ok? pero a regañadientes, ok. Ajá, Pero calza con la descripción de lo que es una teofanía sí, porque ¿qué es una teofanía? Teofanía es una manifestación de Dios, de Dios, correcto. ¿ok? Con grandes Este, cosas. ajá, de alguna manera, todo el que se considera profeta ya de entrada ha tenido una teofanía, porque recibe una orden de Dios de cumplir una determinada misión, Claro. ¿verdad? Entonces, pero en este caso concreto tenemos a un personaje que sencillamente él no quiere acometer, porque él no está de acuerdo pues con lo que Dios está pidiendo. Claro, ¿Entiendes? Entonces, claro, tal es la impresión cuando se ve dentro del vientre del pez que empieza a rezar y a pedirle a Dios que no se va a portar más, hace que no sé qué, sí, cómo no, que si lo saca de allí, él va a hacer lo que le está diciendo. Entonces, el capítulo 3, ¿verdad? De alguna manera ya se encuentra en Nínive, parece que esta vez no puede escaparse otra vez, y se había obligado a ir a Nínive. ¿Qué dice el capítulo 3? por segunda vez fue Ajá, dirigida la palabra de Yahvé a Jonás en estos términos: levántate, vete a Nínive, la gran ciudad, y proclama el mensaje que yo te diga. Jonás se levantó y fue a Nínive conforme a la palabra de Yahvé. Nínive era una ciudad grandísima, de un recorrido de 3 días. Jonás comenzó a adentrarse en la ciudad e hizo un día de camino proclamando: dentro de 40 días Nínive será destruida. Los ninivitas creyeron en Dios, ordenaron un ayuno y se vistieron de sayal, desde el mayor al menor. La palabra llegó hasta el rey de Nínive, que se levantó de su trono, se quitó su manto, se cubrió de sayal y se sentó en la ceniza. Luego mandó pregonar y decir en Nínive, por mandato del rey y de sus grandes, que hombres y bestias, ganado mayor y menor, no prueben bocado, ni pasten, ni beban agua, que se cubran de sayal y clamen a Dios con fuerza, que cada uno se convierta de su mala conducta y de la violencia que hay en sus manos. ¿Quién sabe? Quizás vuelva a Dios y se arrepienta, se vuelva del ardor de su cólera y no perezcamos. Vio Dios lo que hacían, cómo se convirtieron de su mala conducta,
y se arrepintió Dios del mal que había determinado hacerles y no lo hizo. Y no lo hizo, correcto. Fíjense que a regañadientes, vamos a decir, este profeta testarudo y desobediente, hace finalmente lo que Dios le pidió. Y digamos que aún en contra de su voluntad, la gente se convierte, ¿no? Y eso de alguna manera nos lleva a la reflexión. Si nosotros podemos en este mundo pensar si hay esperanza en la conversión de las personas, gente que quizás nosotros conocemos, el mismo caso que ha estado en la paleta de las noticias esta semana en relación al muchacho muerto. O sea, tantas cosas, realmente quien hace el mal puede convertirse, Dios puede tocar los corazones de tal forma que la gente pueda llegar a convertirse de toda maldad y cambiar de actitud. Ese es, digamos, el punto principal que nos va llevando este capítulo. Antes de retomar todo, quisiera que leyeras el capítulo 4 de una vez. Es muy Ok. cortito y que nos va llevando un poco a lo que, este, Jonás se disgustó mucho por esto y se irritó y oró a Yahvé diciendo, Yahvé, ¿no es esto lo que yo decía cuando estaba todavía en mi tierra? Fue por eso por lo que me apresuré a huir a Tarsis, porque bien sabía yo que tú eres un Dios clemente y misericordioso, tardo a la cólera y rico en amor, que se arrepiente del mal. Y ahora, Yahvé, te suplico que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Mas Yahvé dijo, ¿te parece bien irritarte? Salió Jonás de la ciudad y se sentó al oriente de la ciudad. Allí se hizo una cabaña bajo la cual se sentó a la sombra hasta ver qué sucedía en la ciudad. Entonces Yahvé, Dios dispuso una planta de ricino que creciese por encima de Jonás para dar sombra a su cabeza y librarle así de su mal. Jonás se puso muy contento por aquel ricino, pero al día siguiente, al rayar el alba, Yahvé mandó a un gusano y el gusano picó al ricino que se secó. Y al salir el sol, mandó Dios un sofocante viento solano. El sol hirió la cabeza de Jonás y éste se desvaneció. Se deseó la muerte y dijo, mejor me es la muerte que la vida. Entonces Dios dijo a Jonás, ¿te parece bien irritarte por ese ricino? Respondió, sí, me parece bien irritarme hasta la muerte. Y Yahvé dijo, tú tienes lástima de un ricino por el que nada te fatigaste, que no hiciste tú crecer, que en el término de una noche fue y en el término de una noche feneció. Y no voy a tener lástima yo de Nínive, la gran ciudad en la que hay más de 120.000 personas que no distinguen su derecha de su izquierda y una gran cantidad de animales. palabra de Dios. Palabra Palabra, de Dios. palabra de Dios. Fíjense que de alguna manera tenemos que entender que la conversión siempre va a venir de parte de Dios y no del mensajero. Porque igual nosotros, cuando de alguna manera evocamos la palabra de Dios, no somos nosotros quienes podemos hacer Mira, el dice el llamado a la señorita conversión. Antonio que el dinero no ha llegado. Está abierto tu micrófono, José Luis. José Luis. Ujú. Entonces, sí, entonces, fíjense cómo aquí hay una cosa bien simpática. Para empezar, hay dos animales, el gusano y el pez. Que el pez nunca, siempre se ha dicho que es una ballena, porque solamente el tamaño de una ballena quizás pudiera albergar a una persona dentro, ¿no? Pero es imposible considerar que pueda quedar la persona viva. O sea que aquí no estamos hablando de un suceso histórico, sino más bien de una enseñanza, de una metáfora. Ahora, también es interesante resaltar el problemita del gusano, porque ¿qué es el gusano? Recordemos que el gusano es símbolo de la vida que renace de la podredumbre y de la muerte. Cuando nosotros morimos o cualquier ente vivo muere, este, se convierte en gusano a los días, ¿no? Los gusanos empiezan a ser parte precisamente de esto. Entonces sabemos que después de la muerte, todo ser humano se descompone. Un buen ejemplo lo tenemos en el ave fénix.
que se quema, renace de nuevo como una figura mítica cada 500 años y cómo, de alguna manera, desde una cosa pequeñita se convierte en un animal que vuela hacia la India. Entonces, el gusano, bíblicamente, aunque usted no lo crea, aparece en infinidad de textos bíblicos. Podemos encontrarlo en el texto de Job 17:14. Oh, Job, devuélvete a Job. voy. Otra 17:14. 17:14. Otra persona puede buscar el mismo texto del capítulo 21, versículos 23 a 26. 17:14. Ajá, Y gritó a la fosa, tú, mi padre, a los gusanos, mi madre y mis hermanos. Ese es el versículo 14 ajá. del capítulo Y, y- 17. y en el capítulo 21 vamos a encontrar algo parecido, donde se dice de una forma u otra que la muerte es el lugar donde todos los mortales nos damos cita. Entonces, de alguna manera, Isaías 66:24 dice también algo así, ¿no? De que en los impíos nunca morirá su gusano. Entonces, en contraste 21, 21, ¿sí? ¿Qué pasa? ajá, ¿Qué versículo? del 23 en adelante. Del 23 en adelante. Hay quien muere en su pleno vigor, en el colmo de la dicha y de la paz, repletos de grasa sus ijares, bien empapado el meollo de sus huesos. Y hay quien muere la amargura en el alma sin haber gustado la aventura. Juntos luego se acuestan en el polvo y los gusanos lo recubren. ¿Hasta ahí? Ah, sí, sí, hasta ahí está bien. Y como ratifico lo que dice Isaías 66, que los impíos nunca morirá su gusano. No podemos olvidar que simbólicamente, cuando se habla de la conciencia, muchas veces se habla del gusanito de la conciencia, ¿no? Incluso hasta en las comiquitas aparece el diablito por un lado, el angelito por el otro, ¿no? Que nos está diciendo hazlo, no hazlo, ¿no? Y de alguna manera se nos va evocando, ¿verdad? La presencia simbólica del gusano como una transición de la tierra a la luz, de la muerte a la vida. Recordemos cuando Jesús en el Evangelio dice que para que se pueda dar fruto hay que morir primero, ¿no? Entonces, de algún modo, ¿verdad? En este texto se evidencia, pues, también la presencia de estos dos animales, que de algún modo, cuando llegamos al capítulo 4, adelante, Gloria, adelante, Gloria. Ricardo, ve buscando el Salmo 22 en el versículo 6. Salmo 22. Gloria, ¿será que Gloria se le fue la señal porque tiene la mano levantada? ¿Me escucha? ¿Sí? Ah, va. Sí, también tendría relación con esa parte del profeta Isaías, del libro del profeta Isaías, cuando nos hablan del gusanito de Jacob. Eh, La soy, conciencia, sí. entonces también tendría relación, por supuesto. Claro, sí, no, aparece. Y en la palabra de Jesús en la cruz, que muchos exégetas dicen que no solamente las palabras que son tan conocidas, el verso tan conocido de nosotros, sino que Jesús recitó completo el Salmo 22. Y es interesante el versículo 6, que dice el versículo 6, Ricardo, del capítulo 22. Del capítulo 22, sufrimiento y Ajá, esperanza del justo. A ti clamaron y salieron salvos. En ti esperaron y nunca quedaron confundidos. Y yo, gusano, que no hombre, vergüenza del vulgo, asco del pueblo, todos los que me ven de mí se mofan, tuercen los labios, menean la cabeza. Se confió a Yahvé, pues que él le libre, que le salve, puesto que le ama. ajá, fíjate que son palabras de Jesús en la cruz, llamándose a sí mismo gusano. O sea, porque
De alguna manera, dice que la insignificancia de lo que vino a representar su vida en ese momento, Ujú. cuando se está entregando precisamente en las manos del Padre. Y entonces, vamos a la síntesis de este Ah, texto. claro, porque el oro, perdón, porque el oro del Salmo 22. El oro del Salmo 22. Dios Entonces, mío, ¿por qué me has abandonado? ¿por Claro, qué me has claro, abandonado? claro. Exactamente. Nos hemos quedado con eso. Pero como te digo, Mm, probablemente fue todo el Salmo que Jesús oró. claro. Entonces, y sin negar la importancia del perdón y la misericordia en la teología bíblica, ¿verdad? El mensaje de este texto de Jonás, no puede ser meramente que Dios perdona al que se arrepiente. En dicho caso, el capítulo 4 no sería necesario, porque ya si Nínive se convirtió, ya terminamos el texto allí, ¿verdad? El problema está el que Jonás huyó de su vocación profética y que lo hizo porque él no está de acuerdo con la clemencia de Dios. Tanto es así que en el capítulo 4 vemos que a pesar de que está consciente de la misericordia de Dios, él se pone en un sitio, en un alto, para tratar de ver desde allí la destrucción de la ciudad. Él tiene la esperanza de que a última hora Dios no los perdone y acabe con toda la ciudad, como en su momento Abraham veía de lejos la destrucción de Sodoma y Gomorra. Entonces, de alguna manera, este, la terquedad de Israel, representada en la terquedad de Jonás, no le hará quedar mal en comparación con la humildad de Nínive. No se sabe, pero de alguna manera la cólera de Jonás es tan grande que él no quiere ser cómplice de Dios. Ahora, ¿cuál es su problema? Él no reacciona sino hasta que las cosas se ponen mal para él. Cuando estaba en el vientre de la ballena, que empieza a orar, ¿verdad? Y ahora, ¿verdad? Que de alguna manera está esperando de cualquier manera la destrucción de Nínive a como de lugar. Ya te doy la palabra, Víctor. Entonces, de alguna manera, el don de Dios siempre va a ser bueno y como tal no depende de la libre disposición del ser humano. Dios es en definitiva el bueno y lo bueno, ¿verdad? Entonces, Jonás se construye una chocita, ¿verdad? Pero a pesar de eso tiene calor y le está pegando el sol, ¿verdad? Entonces está incómodo, ¿verdad? Entonces, todavía él sigue considerando en este momento que la liberación está bien para los obreros, no para los paganos. Pero ahorita su única preocupación es su comodidad personal. Entonces, de alguna manera, es un texto irónico, porque ¿qué es lo que esperaba ellos? Que la ciudad fuera destruida de todas maneras. Eso habla mucho de su carácter. Fíjense que en este texto se dice, en este capítulo 4, y preparó Dios 4 veces, de alguna manera. Dios no abandona a Jonás, a pesar de lo terco que es, de lo tosudo, de lo testarudo, de lo desobediente, ¿verdad? Quiere que tenga una experiencia de gratuidad. Y entonces le da una sombrita con una matita. Y él está contento, aunque sea ahí tomando fresco, ¿verdad? Esperando que la ciudad se destruya, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, esto viene a representar para Jonás su única y exclusiva preocupación de él, no tiene nada que ver con el pueblo. Entonces, Dios prepara la planta, luego un gusano se la come, y después, pues, Jonás se disgusta de tal manera porque a él le pasa a la matica lo que él quería para la ciudad, que la ciudad fuera destruida, ¿verdad? Entonces, la gracia de Dios hizo crecer la planta, lo había hecho muy feliz, pero ahora le quitan la planta, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que nos está mostrando el amigo Jonás? El pecado más grande del ser humano, que es el egoísmo. ¿Verdad? Otra vez quiere morirse. A él le parece que la vida es insoportable, solamente porque la matica se le murió, solamente porque Nínive no fue destruida. O sea, veamos un poco, ¿verdad? Si acaso no fue el mismo pecado de Caín. O sea, es verdad que Dios estaba como más contento con la ofrenda de Abel, pero no quería decir que no le gustara la de Caín. Pero siempre queremos estar de primeros en el lugar de Dios. Entonces, esto, de alguna manera, las últimas palabras de Jonás en la narración no son más que una bravuconada en la que él se quiere morir. Entonces,
Dios le muestra de alguna manera a Jonás el contraste entre una ciudad entera y una planta. Enojado porque Dios no destruye la ciudad, enojado porque le destruye la planta. Entonces, sí, Jonás tiene piedad de la planta, prácticamente Dios le reclama, ¿cómo es posible que tú no tengas piedad con todo un pueblo que se está convirtiendo? Entonces, de alguna manera es notable que no seamos capaces este, de tener esa misericordia que Dios tiene para el otro y a veces nos comportamos con mucha frecuencia como se comporta una. Entonces, todos afrontamos problemas de vida y muerte. Entonces, ¿qué diferente es Jonás al resto de la humanidad? ¿Cuántas veces estamos sentados en los dones que Dios nos da? Dios nos muestra gracia y misericordia tantas veces que nos acostumbramos a ella y creemos que por derecho las merecemos. Quizás ese es el problema de este texto. Adelante, Víctor. No, profe, solamente quería preguntar Ajá. si esta relación que existe desde Jonás, que quería la destrucción del pueblo, y desde Abraham, que usted nombró que estaba viendo desde lejos la destrucción de, ahí se me olvidó el nombre de la Sodoma y ciudad, Gomorra, de sí. Sodoma y Gomorra, no es la misma visión que tienen los judíos frente a el Mesías, es decir, el Dios que debe venir a destruir al enemigo, que debe venir a destruir a todos los que son enemigos de ellos. ¿No será esa bueno, pienso yo que es la visión que tiene el pueblo judío y por eso no aceptaban a Jesús como el Mesías? Bueno, no necesariamente, porque recuerda que más que todo, digamos, la evocación que ellos tenían del tiempo mesiánico era un tiempo de paz, de concordia. ¿Y qué es lo que tienen ellos en la mente como esa etapa de paz de la época de David y Salomón? Para ellos es evocar nuevamente a que sea un reino, de que Dios reine en ese pueblo, de que el Dios reine en nombre de Dios y de que ellos evidentemente vuelvan a esa etapa, digamos, de gozo, de dicha, en la que ellos de una u otra forma vivieron esa experiencia. Ahora, recuerda que muchas veces, al momento en que Jesús es ajusticiado, muchos judíos no creyeron, pero posteriormente sí. El cristianismo nace precisamente en un contexto judío donde los primeros convertidos provenían precisamente del judaísmo. Ahora que hoy por hoy, incluso hay lo que se llama judíos mesiánicos, ¿verdad? Que pareciera que son un poquito judíos y un poquito cristianos, pero esa evocación a que los tiempos mesiánicos no han llegado para gran parte, sobre todo los grupos más ortodoxos dentro del mundo judío. Eso es cierto. Creo que Marilu. Buenas tardes a todos. Mira, por Bueno, aquí investigando conseguí otros elementos que me parecen interesantes. Uno que tiene que ver con el tiempo que está Jonás dentro del pez, que es exactamente 3 días y 3 noches, que simboliza el tiempo en que Jesús estuvo en el sepulcro. Y cierto. también, sí, también algo interesante que estoy encontrando acá es que Jonás consideraba que los ninivenses eran sus enemigos, por eso él no quería que Dios los perdonara, que Jesucristo los perdonara. Y entonces, este libro de Jonás nos invita a respondernos a nosotros si estamos dispuestos a aceptar que la gracia de Dios alcanza también a los que consideramos nuestros enemigos, porque a veces pensamos que fulano me hizo algo y es mi enemigo y bueno, ese no tiene la gracia de Dios, pero la gracia de Dios está en todos. Entonces, este texto también nos invita a analizar que todos somos hijos e hijas de Dios y por lo tanto todos tenemos la oportunidad de convertirnos, de transformarnos y de ser perdonados por Dios. Sí, bueno, esa es la idea. De hecho, ningún cristiano tendría que tener enemigos. Exactamente, también. Ajá, exactamente. Bueno, casualmente, tendríamos que pensar en la presencia de Jonás en el Nuevo Testamento. Adelante, Johnny. Profesora, yo escuchándola, ¿no? Me llama la atención eso, claro, todas las características y elementos que nos ha presentado usted, ¿no?
para decirnos que, es decir, que Jonás no es un libro profético, pero yo lo veo como tan humano, ¿no? Es decir, veo Manuel. que es un proceder muy, muy humano, ¿no? Así como hace usted también la comparación, nosotros a veces le decimos a Dios que no, y Dios nos manda por un lado y agarramos para el otro, ¿no? Entonces, yo lo veo como muy cercano a nosotros, pero veo muchas características proféticas porque Dios lo llamó. Bueno, es que es un profeta, pero como no estamos hablando de un texto histórico, ¿verdad? Sino de un texto que más bien, imagínense, nada más lo de la ballena, lo del Claro, gusano, raya precisamente en la simbología, ¿no? Y por eso quizás siempre sea bueno tocar los símbolos que aparecen en los textos bíblicos, ¿no? Y ciertamente, lo curioso de este texto, que él llega al final, en el capítulo 4 con eso de que se quiere morir, él no le está dando la razón a Dios, nunca se la da. claro. El libro termina dejando la incertidumbre. Sí, como no, él le hizo caso a Dios, él predicó en Nínive, pero no está de acuerdo con Y que fue Dios lo haga. efectivo, Sí, y fue fue, efectivo, fue pero no efectivo, está la de predicación fue acuerdo, efectiva. exactamente, pero no está de acuerdo con que Dios los haya perdonado. Imagínense. Y Parece termina un- rabioso por eso, se queda hasta morir para no eso. Entonces, es Gracias, simbólico, profe. ¿no? Sí, así es. Isabelita, mi amor. Bueno, coincido con el compañero Johnny. O sea, realmente este texto es precioso en el sentido de que nos interpela profundamente y de una manera muy específica muestra nuestra humanidad. Es decir, la palabra de Dios está desde el Antiguo Testamento considerando esa humanidad y con frecuencia nosotros cuando estamos en estos menesteres o cuando, bueno, tenemos algún acercamiento o estamos en un proceso de conversión o en esta formación, pues tendemos a ubicarnos en una posición muy parecida a la de Jonás, como dijo usted y como se nos señala aquí en esta lectura. Los buenos, con frecuencia escuchamos frases como los buenos somos más, entonces ya prácticamente queremos canonizarnos porque, bueno, porque estamos haciendo una especialización en teología o porque estamos haciendo tal apostolado, y yo creo que eso es más bien refleja esa ley de justificación judaica en donde, bueno, yo justifico todo lo que tenga que justificar porque yo estoy haciendo esto, es el hacer, el hacer, el hacer. Y creo que la justificación viene, pues, evidentemente, desde el Antiguo Testamento, por esa misericordia de Dios, por esa alianza, y después finalmente en Cristo. Y yo creo que parte de este proceso de formación es también ver cómo nosotros podemos interpelarnos nosotros mismos para también entrar en ese camino de salvación. Pero sí, es muy interesante, lo había leído muy por encima, muy como un cuentico de niñito, y no lo había profundizado de esta manera. Así que bueno, muchas gracias. Chévere. Adelante, Gloria. ¿Me escuchan? ¿Sí? Sí, Ah, perfecto, gracias. Bueno, con respecto yo quería comentar, en un momento dado levanté la mano, pero después se bajó, no sé por qué. Bueno, yo quería comentar es eso también, lo que un poco decía Isabela, con respecto a que a veces nos creemos perfectos, ¿no? Y a veces también nos pasa, nos sucede que nos vamos a evangelizar a un lugar y vemos que quizá hay un grupo de personas que aceptan ese mensaje, pero nosotros como que lo rechazamos, como que de verdad que como decimos que, pero ¿por qué a este? ¿Por qué así? ¿Por qué le pasan estas cosas? ¿Por qué Dios no lo castiga? Porque, o sea, vemos desde el punto de vista de justicia. Y Jonás vio así desde el punto de vista de justicia, pero una justicia rígida. Hay una hermana en mi colegio que dice siempre que pidamos que pidamos la misericordia de Dios y no su justicia, porque la justicia, Dios mío, es rígida y obviamente ve todas nuestras obras, todo nuestro pensamiento, todo lo que hacemos, estas obras que, por supuesto, en vez de pedir la gracia y pedir la gracia, pues es ese amor, esa misericordia. ¿Y qué fue lo que pasó con Jonás? Pues él lamentablemente vivió desde el punto de vista de la justicia, pues tenían que pagar. Yo voy a predicar, sí, que se conviertan, pero no se van a convertir. Por lo tanto, no va a tener esa misericordia, por supuesto, va a venir la justicia sobre ellos. Y eso es lo que pensaban y es lo que él siente. Y
como usted bien decía, el texto termina de esa forma. El molesto, el bravo, no hay una conversión, no fue un profeta, sí, pero un profeta que más bien fue un desobediente, porque no quiso escuchar esa palabra de Dios de misericordia, considero yo. Gracias, profe. Así es. Víctor, Una duda, Jonás es uno de los pocos profetas que Dios habla de forma directa o u otra interpretación de sueños, esas cosas, sino que hablaba directamente como habló con Moisés. sí, así lo señala el texto. Como decía Ok. alguno de ustedes por ahí, bueno, tú mismo estabas hablando de una teofanía, ¿no? Y aunque generalmente el mensaje de los profetas va en esa vía, ellos tienen una comunicación directa de Dios, bien sea a través de sueños, bien sea a través de la palabra directa, bien sea a través de otra persona, pero sienten el nacimiento de una vocación por un imperativo de Dios que les ordena predicar. Entonces la cosa va más o menos por allí. Marisol, adelante. Eh, Profe, leyendo Job, decía ya en los últimos capítulos que decía, he podido verte de frente o eso es una metáfora. No, O sea, no, como que he podido, sí, sí. Estás hablando del capítulo 42, el versículo sí, 4 en adelante. sí, Ahí ya dice, terminando. siempre, yo creí que te conocía de oídas, pero ahora he comprendido que por fin mis ojos te han visto. Ahí donde está la metáfora entre la diferencia entre el ver y el mirar, ¿verdad? Entonces, y evidentemente es algo simbólico, porque no está hablando de que lo haya visto directamente, sino de que tuvo la experiencia de conocer verdaderamente a Dios. Es un texto bellísimo que también vamos a ver. Adelante, Gerardo. Tienes el micrófono cerrado. Sí, ya me di cuenta, disculpe. Buenas tardes, compañeros, ¿cómo están? Bueno, profe, ese es un texto de verdad que cuando me ha tocado leerlo, siempre, o sea, siento que me enfrenta a las propias necesidades o realidades humanas, ¿no? Una vez estaba en un curso y un profesor nos decía que es una sátira teológica como subversiva, ¿no? Y que desafía lo religioso. Él decía eso, de hecho, busqué ahorita qué era lo que había dicho porque no recordaba exactamente, ¿no? Y nos decía en cuanto a la resistencia humana ante la gracia divina, ¿no? Si Dios no nos obedece, vamos a decir así, no nos hace caso, entonces como que se redefine el alcance de esa misericordia de Dios hacia uno, ¿no? Y bueno, no es muy fácil entender porque de cierta u otra manera, en este conflicto teológico que se presenta aquí, él huye, él huye porque él se va para allá, pero huye. Sabía que Dios era compasivo y que lo y perdonaría a Nínive, pero él no está de acuerdo y está como privando de ver cómo se destruye a su enemigo. Y no va a ser así, porque la misericordia de Dios es muy grande y la gracia de Dios derramada sobre uno y un pueblo, pues es diferente a lo que uno siente o quiere, ¿no? Así Entonces, es. allí, aunque Él está anunciando una destrucción, y usted lo comentaba ahorita y yo la estaba escuchando y reflexionando, de una u otra manera, está viéndose Él de frente como al espejo, esperando ver qué pasa y viéndose al mismo tiempo que está destruido en su orgullo, en su vanidad, en su prepotencia, ¿no? Se siente de golpe como desacreditado ante ese pueblo, ¿no? No entendiendo que a través de su prédica, de su anuncio, pues todos empezaron a revisarse y a decir, no, ¿qué está pasando aquí? Nos hemos alejado y el propio rey pues se pone su sayat y,
y pasa a una condición de humildad, mientras que el rey y el pueblo pasan a una condición de humildad. Jonás pasa más bien a reforzar una soberbia y una arrogancia, como que si él, por haberle Dios dicho ve y anuncia o comunica esto, sea el que, como el elegido, el preferido, ¿no? Una actitud que dista más bien de la acción de un profeta, pero bueno, Dios siempre coloca y el escritor sagrado también busca figuras o expresiones literarias para comunicar el mensaje tal cual como Dios así lo quiere que nosotros lo entendamos y Así, no dejarnos llevar por la simple historia que está así sea, narrada o contada. así sea. Entonces, bueno, yo Bueno, y Ricardito, veía ajá, disculpa, Gerardo, puedes buscar Mateo 12, 39, 41, no 51. ¿Querías Ya. completar algo más? Mateo 12. no, 39 a 41. No, es así, o es sea, así. Jonás eso es lo que somos yo todos. sentí. Sí, Jonás somos todos en orgullo, en vanidad, exacto. en arrogancia. Bueno, gracias. Aquí estoy. La Ajá, señal de Jonás. ajá. 39. Mas él le respondió, generación malvada y adúltera, una señal pide, y no se le dará otra señal que la señal del profeta Jonás. Porque de la misma manera que Jonás estuvo en el vientre del cetáceo 3 días y 3 noches, así también el Hijo del Hombre estará en el seno de la tierra 3 días y 3 noches. Los ninivitas se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se convirtieron por la predicación de Jonás. Y aquí hay algo más que Jonás. La reina del mediodía se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los confines de la tierra a oír la sabiduría de Salomón, y aquí hay algo más que Salomón. Claro, fíjate en algo, ¿no? Esta imagen, de alguna manera, se convirtió en el símbolo de la comunidad cristiana. Por eso, los primeros cristianos se identificaban unos a otros con la señal del pez. No sé si recuerdan en las películas que generalmente el pez venía a hacer eso, ¿no? Como símbolo de la resurrección. Y era el recordatorio precisamente de esta experiencia de Jonás, de estar 3 días en el vientre del pez. Entonces, de alguna u otra forma, Jesús encarna al Dios de Jonás, un Dios compasivo, clemente, misericordioso, y en cierto modo viene a representar toda la humanidad, porque él no es símbolo de una persona, sino símbolo de un nacionalismo, las contradicciones del propio Jonás, que son las contradicciones de todo ser humano, ¿no? Y de alguna manera, también la imagen del gusano para la simbología cristiana sigue siendo el emblema de Cristo, que pasa del estado de prisión y de la muerte a la resurrección gloriosa. Pero además, también es mencionado Jonás cuando se habla del barco de Jonás. Eso lo vamos a encontrar en el capítulo 8, en 3 ocasiones, cuando se habla de seguir a Jesús, de que después del endemoniado de Gerasa, que Jesús está en la barca con los discípulos, también se levanta una borrasca, ¿verdad? Y al igual que en aquel entonces, y los discípulos empiezan, caramba, estás durmiendo Jesús y nosotros no te importa que nosotros vayamos a morir. ¿Cómo es posible que estés durmiendo de lo más tranquilo a pierna suelta, como se dice? Y sin embargo, este, Jesús en un momentico calma la tempestad que los deja a ellos asombrados. Entonces, ¿cuál es la paradoja de todo esto? Que si Jesús está en nuestro barco, por mucha borrasca que haya, por mucho viento destemplado, por mucha tragedia, nosotros no vamos a sufrir porque Jesús está con nosotros. Y esa es la mayor, vamos a decir, la paradoja de este texto, que de alguna manera, el deseo de condicionar a Dios a nuestra medida, a nuestra cosmovisión acerca de lo que para nosotros es justicia, lo que es misericordia, de alguna manera, esa necesidad muchas veces de sentir que Dios nos habla directamente al corazón, ¿verdad?
Y cuántas veces nos oponemos precisamente a los proyectos de Dios, ¿verdad? Y de alguna manera, esa lenta germinación que se lleva a cabo muchas veces en el corazón de cada uno de nosotros, esa paciencia de Dios con nosotros, cuando caemos una y otra vez, cuando no creemos, cuando queremos ir por un camino diferente y vemos cómo pareciera que la paciencia de Dios no tiene límites. Y esto es algo verdaderamente hermosísimo. Una pregunta que les quiero hacer. Este, no, yo tenía la intención hoy de ver el libro de Tobías. Es un libro que ya no es tan corto como el de Jonás, pero lo dejaríamos por la mitad, porque a las 5:30 tenemos que interrumpir para que los que van a exponer también lo hagan. ¿Tuvieron la oportunidad de leer el texto de Tobías en esta semana? Sí, profesora. Sí, qué bueno, Sí. porque eso va a permitir que podamos más o menos tratar de ir un poco más rápido en cuanto a la explicación de este texto. Este es un texto, ¿verdad?, que podríamos decir que tiene un atractivo narrativo extraordinario, una temática cercana, una profunda vitalidad, personajes realmente entrañables, ¿verdad? Y de alguna manera podríamos decir que no es otra cosa. Julieta, tienes abierto el micrófono. Que la presencia de una espiritualidad de un fariseo en la diáspora. Recordemos que Tobías fue un empleado dentro del imperio persa y de alguna manera nos va presentando una trama unificada donde al parecer se va dando una situación al comienzo, una secuencia como que si fuera una obra de teatro, ¿verdad? Que de alguna manera vamos nosotros a tratar de exponer a lo largo del mismo. En primer término, ¿verdad? Vamos a hablar de la trama. Podemos dividir el texto en tres partes. Una primera parte que va de Nínive, Jerusalén, Ecbatana. Una segunda, Nínive, Ecbatana, Nínive. Fíjense cómo nuevamente esta ciudad es mencionada. Y una tercera parte, Nínive, Jerusalén, Ecbatana. ¿Qué podemos nosotros decir de esta primera parte? Tobit es un judío que ha sido desterrado en Nínive, ¿verdad? Y abre el relato con una autobiografía. Nos narra lo piadoso que es él, su celoso cumplimiento de la ley, las peregrinaciones a Jerusalén. O sea, un fariseo que cumple con la oración, con el ayuno y la limosna, evidentemente. Ahora está deportado, ¿verdad? Y a pesar de eso, practica todavía la limosna con generosidad y lo más importante es que se dedica a hacer algo. A todos los compatriotas que son muertos trágicamente, él se dedica a enterrarlos a riesgo de su vida y de la integridad de su familia, incluso soportando la burla de los vecinos, porque los vecinos se burlan de que él todo el tiempo está enterrando gente, ¿verdad? Entonces, eso es un poco el contenido del primer capítulo. No está evocando, él es una familia que tiene a su esposa y tiene a un hijo, ¿verdad? Pero ya en el segundo, en la fiesta de Pentecostés, mencionan textualmente eso en el texto. Él espera la llegada de un invitado pobre para compartir con él la comida. Y su hijo le trae la noticia de que han asesinado a un compatriota. ¿Y qué hace? Se para de la mesa, deja la mesa por la mitad sin probarlo, ¿verdad? Y se va a enterrar al muerto. Pero esa noche le pasa una desgracia porque le cae un poco de excremento de pájaro en los ojos y queda vivo. Es una forma, si se quiere, simbólica en la que él queda ciego de un momento a otro, ¿verdad? Entonces, sí me gustaría leer un poco el capítulo 2 porque es lo que va a dar lugar a todo lo que viene después. Adelante, Ricardo. Capítulo 2. El ciego. En el reinado de Asarjatón pude regresar a mi casa y me fue de vuelta mi mujer Ana y mi hijo Tobías. En nuestra solemnidad de Pentecostés
que es la santa solemnidad de las semanas, me habían preparado una excelente comida y me dispuse a comer. Cuando me presentaron la mesa con numerosos manjares, dije a mi hijo Tobías: Hijo, ve a buscar entre nuestros hermanos deportados en Nínive a algún indigente que se acuerde del Señor y tráelo para que coma con nosotros. Te esperaré hasta que vuelvas, hijo mío. Fuese pues Tobías a buscar a alguno de nuestros hermanos pobres, y cuando regresó me dijo: Padre, le respondí: ¿Qué hay, hijo? Contestó: Padre, han asesinado a uno de los nuestros, le han estrangulado y le han arrojado en la plaza del mercado y aún está allí. Me levanté al punto y sin probar la comida, alcé el cadáver de la plaza y lo dejé en una habitación, en espera de que se pusiera el sol para enterrar. Volví a entrar, perdón. Me lavé y comí con aflicción, acordándome de las palabras que el profeta Amós dijo contra Betel: Vuestras solemnidades se convertirán en duelo y todas vuestras canciones en lamento. Y lloré. Cuando el sol se puso, cavé una fosa y sepulté el cadáver. Mis vecinos se burlaban y decían: Todavía no ha aprendido, pues en efecto ya habían querido matarme por un hecho semejante. Apenas si pudo escapar y ya vuelve a sepultar a los muertos. Aquella misma noche, después de bañarme, salí al patio y me recosté contra la tapia, con el rostro cubierto a causa del calor. Ignoraba yo que arriba, en el muro, hubiera gorriones. Me cayó excremento caliente sobre los ojos y me salieron manchas blancas. Fui a los médicos para que me curasen, pero cuantos más remedio me aplicaban, menos veía a causa de las manchas, hasta que me quedé completamente ciego. 4 años estuve sin ver. Todos mis hermanos estaban afligidos. Ajicar, por su parte, proveyó a mi sustento durante 2 años, hasta que me trasladó a Elimaída. En aquella circunstancia, mi mujer Ana tuvo que trabajar a sueldo en labores femeninas, y lavaba lana y hacía tejidos, que entregaba a sus señores, cobrando un sueldo. El 7 del mes, en distros, acabó un tejido y se lo entregó a los dueños, que le dieron todo su jornal y le añadieron un cabrito para una comida. Cuando entró ella en casa, el cabrito empezó a balar. Yo entonces llamé a mi mujer y le dije: ¿De dónde ha salido ese cabrito? Es que ha sido robado. Devuélvelo a sus dueños, porque no podemos comer cosas robadas. Ella me dijo: es un regalo que me han añadido a mi sueldo. Pero yo no le creí. Ordené que lo devolviera a los dueños y me irrité contra ella por este asunto. Entonces ella me replicó: ¿dónde están tus limonas y tus buenas obras? Ahora se ve todo bien claro. Ajá. Fíjense cómo aquí se está viendo que este matrimonio como que no anda muy bien, para empezar. Porque fíjense que este señor, pareciera que fuera, como nosotros decimos muchas veces, luz para la calle y oscuridad para la casa. Porque, de hecho, en esas circunstancias la mujer empieza a trabajar para tratar del sustento, de traer sustento a la casa, y le regalan un cabrito y él como que cree que ella es capaz de robar, no la conoce lo suficiente como para creer que la mujer es capaz de robar. O sea, esto de alguna manera nos pone un poquito como a pensar. Entonces, en este texto, pareciera que tuviéramos, ¿se acuerdan cuando vemos una película que nos ponen una escena, pero después nos pasan a otra completamente diferente? Bueno, eso pasa un poco en este texto. A lo largo de los capítulos 3 y 4, tenemos por una parte a Tobit pidiendo la muerte, ¿verdad? Pero ahí cambian de escenario y se van a Ecbatana, ¿verdad? A kilómetros de distancia, donde hay una pariente de Tobit llamada Sara, que ella sufre las injurias de su criada, porque se ha casado 7 veces, ¿verdad? Pero la noche de boda, por culpa de un demonio, todos los maridos se mueren. Ustedes imagínense, esa es una viuda negra, ¿verdad? Entonces, Sara, al igual que Tobit, que quiere la muerte, ella también quiere ahorcarse y con esa intención sube a su cuarto, al aposento de su padre para matarse allí, pero se pone a rezar, ¿verdad? Se desahoga con Dios y decide no matarse en ese momento, sino más bien confiar en el Señor que va a buscar una salida, ¿verdad? Entonces ya
en el capítulo 4 hace aparición el ángel Rafael, única vez que el ángel Rafael aparece como compañero de camino en el Antiguo Testamento, bajo la forma de un tal Azarías, ¿verdad? Que es contratado por Tobit para que vaya con su hijo Tobías hasta la media, desoyendo a la madre. Podemos imaginar la mamá, el marido ciego, el hijo se lo va a mandar bien lejos para que cobre una deuda y de paso pase por donde su pariente, el papá de Sara, ¿verdad? Entonces le confía a Azarías el hijo, a disgusto de la madre, ¿verdad? Y en el capítulo 6 se van contando un poco, ¿verdad? Ida y regreso de Tobías con Azarías, quien, ¿verdad? A mitad de camino, pesca o ¿cómo se llama? Un pez, nuevamente el pez presente en los textos, y saca todo lo que es la grasa, todo lo que es las vísceras, y le dice a Azarías que la conserve. Entonces, en este interín, ¿verdad? Tobías se encuentra donde sus parientes y Azarías le aconseja que se case con Sara. Él no sabe nada de los 7 muertos previos. Entonces, aquí se da ¿cómo se llama? Algo bien, bien simpático, porque el papá de Sara le dice, sí, cómo no, te dejo que te cases con mi hijo, pero al mismo tiempo, él está ya abriendo un hueco en el jardín para enterrarlo el día siguiente, porque está convencido que sí se va a morir también. Sin embargo, ¿verdad? Se casa con Sara y por recomendación del ángel, Azarías, esa grasa del pez hace huir al demonio y al día siguiente se levantan la pareja como si nada. Pero en el capítulo 8 vamos a encontrar una de las oraciones más hermosas de la Biblia, de una pareja que se entrega en matrimonio mutuamente, pero que es capaz, ¿verdad?, de poner a Dios por testigo de ese encuentro. Y es sencillamente una cuestión bellísima. El texto, al final, ¿verdad? Vamos viendo que es bendecido por el suegro, que le da muchos bienes, ya de una vez ya también ha cobrado la plata que le debían al padre y finalmente se presentan en la casa y bueno, esto termina como un cuento de hadas donde todo el mundo es feliz con la misma hiel del pescado, se le devuelve la vista a Tobit y todo el mundo, vamos a decir, que se queda contento y feliz. Sin embargo, hay algo que nosotros tenemos que ver en este texto, porque de alguna manera van señalando como son 2 acontecimientos que se van dando en paralelo. Vemos que en la casa de Tobit esconde un cadáver para enterrar. Es una habitación de muerte. En la casa de Sara, Raguel es el papá de Sara, también ella sube para ahorcarse, ¿verdad? Se desahoga con el Señor, lo ora y esta se convierte en una habitación nupcial, que siendo en principio una habitación destinada a la muerte, se convierte en una habitación para la vida. Hay un patio donde Tobit se queda ciego, donde hace oración y donde, bueno, sale ciego cuando se entrega con el hijo que está llegando de vuelta. Mientras que en la casa de Raguel hay un patio, ¿verdad?, donde los huéspedes al llegar lo encuentran sentado. Hay una mesa donde Tobit, donde espera la cena de Pentecostés a un invitado, y hay una mesa de la que se levanta Tobías al ver llegar a Gabay. Hay una fosa en la casa de Tobías donde sepulta a los muertos, y hay una fosa donde el papá de Sara manda a cavar por miedo a la burla cuando se casa con Tobías, creyendo que, bueno, al día siguiente va a enterrar también a su yerno, cosa que en verdad no ocurre. Pero entonces quería meterme un poquito con los personajes. ¿Por qué razón? Porque los personajes aquí son personas comunes, si se quiere, completamente comunes, ¿verdad?
como aparecen en otros textos. Se cree que fue escrita aproximadamente en el año 200 antes de Cristo, o sea que estaríamos hablando del mismo tiempo del libro de Judith, pero trata de ser una novela didáctica. Se cree que hubo un original hebreo o arameo, pero aparece en griego, y este es otro texto en el cual no entra a formar parte del canon judío precisamente por esa razón. El personaje principal, vamos a detenernos un poquito en esto. Él recorre un verdadero camino espiritual de la oscuridad a la luz, de un cumplimiento escrupuloso de la voluntad de Dios a la experiencia de Dios, completamente gratuito, donde Dios a través de otro lo sana a él. Y pasa de una actitud perseverante a la vivencia gozosa de la salvación. Ya nosotros, al comienzo de la trama, Tobit habla yo. Al final habla en plural, habla de un nosotros. Él es un verdadero israelita. Se considera solidario con su pueblo, es de corazón generoso, es tierno, y tanto es así que soporta hasta la injuria, porque él cree que está haciendo las cosas en nombre de Dios. Él considera que su conducta es intachable. Ahora, si le preguntamos a su esposa, la esposa diría lo mismo. Ella podría señalar el angustioso tiempo en que estuvo su hijo afuera y ya no sabía lo que le pasaba. Cuando ella se pone a trabajar, él cree que ella se está robando. Fíjate tú. También ese reproche cuando lo del cabrito. Entonces, en este matrimonio hay un nosotros que no funciona. Aquí se ve con mucha claridad. Entonces, a veces, mucha gente tiene una religiosidad escrupulosa y llega a priorizar a lo de afuera, dejando lo de adentro inacabado. O sea, de alguna manera, es a veces cerrarse al don y la gratuidad de Dios hace que, en este caso concreto, él fue capaz de arriesgar la vida de su hijo a cambio de recuperar un dinero que le dará la seguridad que cree que en ese momento no tiene. O sea, en este momento él se presenta como un personaje verdaderamente ciego y una ceguera que le vino de arriba. ¿Ven? Es increíble que este hombre que se la echa de tan religioso, en el fondo no conoce a Dios. Pero Dios lo sorprende. Y lo sorprende, ¿por qué? Porque él va a tener que aprender a buscar a Dios, no entre los muertos, sino entre los vivos. ¿Acaso no es lo mismo que nos dice el Evangelio? Dejen que los muertos entierren a sus muertos. En cierto modo, aquí hay varias anacronías en este texto. La presencia del ángel, ¿verdad? Que al final se presenta como una situación, vamos a decir, feliz, donde hay una serie de lugares geográficos que se mencionan siempre en referencia con Jerusalén, que va a ser siempre, digamos, el punto de partida y el punto de llegada. La peregrinación del hijo tiene un signo de comunión, porque Tobías parte solo, aunque esté en compañía del ángel, y un perro. Había olvidado mencionar al perro. Tampoco con mucha frecuencia se mencionan los perros en los textos bíblicos, pero vuelve en familia. El encuentro salvador con Dios no se realiza en el templo, se realiza en una casa, en la que, primero en la casa de Raguel, el papá de Sara, y en la casa de Tobías, ¿verdad? Hay un paralelismo que se ve abiertamente con el cuadro que les puso, y siendo la casa símbolo de protección, se nos manifiesta ambigua en este caso. Hay relaciones conflictivas donde solamente la presencia de Dios hace que el yo se convierta en nosotros. Entonces, esta es una novela didáctica sumamente nutritiva, ¿verdad? Y lo es porque es un desafío a vivir con verdadera fidelidad el judaísmo en el entonces. Entonces, nosotros como lectores, ¿cuáles son
las preguntas que nos genera este texto. ¿Qué pistas podemos encontrar para responderlas? ¿Verdad? Entonces, los personajes, ya te doy la palabra, Víctor, definitivamente viven de la muerte, ¿verdad? Hasta que Dios irrumpe en sus historias y de alguna manera los hace vivir del uno al otro en mayúscula, ¿verdad? Entonces, recordemos que esto comienza en la fiesta de Pentecostés, que de alguna manera es símbolo de la identidad de todo un pueblo y recuerda la importancia de la pertenencia a una comunidad especial. No somos una parcela, sino que pertenecemos a una comunidad con la que no solamente compartimos fe, compartimos experiencias, compartimos tristezas y alegrías, pero este texto nos muestra que Israel, para realizar su verdadera identidad y misión, tuvo que transformar esa experiencia comunitaria del nosotros que lo separaba de los otros pueblos y como un espacio salvífico de acogida a las demás naciones. Adelante, Víctor. Profe, duda. ¿Cómo una simple historia muy particular, sí, muy particular, logra convertirse en un texto que se convierta después en parte de un canon? O sea, ¿cómo es ese proceso? Porque pareciera que es una historia muy de casa, o sea, muy hogareña para que se dé a conocer a toda una generación y trascienda a convertirse en un canon judío. ¿Cómo pasó de un particular, así como, por ejemplo, las otras historias que hemos comentado, pasan de algo tan pequeño a ser algo trascendente? Sí, el problema está aquí que no se trata solamente, acuérdate que eso no llegó a entrar en el canon judío, ¿ok? Este es un texto que entró en el canon nuestro, pero no en el canon judío. Y no Correcto. entró en el canon judío porque estaba escrito en griego. Y al estar escrito en griego, se concibe, ¿verdad? Como espérate, porque no había puesto que todos podían ser, ¿cómo se llama? Hosh. Bueno, entonces se convierte, ¿verdad? Precisamente en un texto de lo que quedó fuera, pero habla prácticamente de lo que es la vida de un fariseo en la diáspora. O sea, cómo preservar su fe en un contexto que le es hostil, porque muchos de los judíos que vivían en la diáspora vivían en vamos a decir, en un contexto helenizado, donde había la creencia en muchos dioses, donde de alguna manera ser judío resultaba no solamente un inconveniente, sino también hasta un peligro en un momento dado. Pero ¿a qué le dio importancia Tobit en este contexto? Es lo que el texto trata de resaltar por encima de todo. O sea, cómo él se presenta como un personaje que le da más peso a los muertos que a los vivos. En síntesis es eso. ¿Ok? Adelante, Ricardo. Sí, bueno, ya dijo que era un texto deuterocanónico, ¿no? Eh, Ajá. Ese es un tema que a mí me encanta, a mí siempre me genera interés. Estos son textos que son canónicos para nosotros, pero no para Jesús, ni para el pueblo judío. Entonces mi Ajá. pregunta es esa, ¿cuál es la relación de Jesús con los deuterocanónicos? Aunque veo que lo prefiguran, dicen cosas que, oye, yo estoy entendiendo una frase que se dijo cuando hicimos la comparación entre la Dei Verbum y la de Verbum no sé qué cosa, que decía que el Verbum Nuevo Domini. Testamento contiene el Antiguo Testamento y el Antiguo Testamento prefigura el Nuevo Testamento. Es cierto, es Yo cierto. lo estoy materializando hoy, verdaderamente. Mi pregunta es sobre los deuterocanónicos, que entonces no eran canónicos para Jesús, ¿verdad? Él no tenía, o sea, porque él vivía en Israel, allá en Jerusalén, por allá, y estos son textos que surgieron en la diáspora, no en Jerusalén. Y también que él nunca cita esos textos. Entonces, ¿cuál es esa conexión entre Jesús y los deuterocanónicos? Eso siempre me ha martillado la cabeza, siempre. Bueno, mira, hay deuterocanónicos que aparecen reflejados en el Nuevo Testamento, ¿ok? Y evidentemente Jesús, como buen judío,
tenía que conocer evidentemente la Torá y la literatura profética, y de hecho en su predicación la menciona con muchísima frecuencia textos del Antiguo Testamento. Ahora, yo ahorita no tengo en mente cuáles son los deuterocanónicos que salen en el Nuevo Testamento, pero los hay. ¿Ok? Y hay unos que son canónicos, que integran tanto el canon judío como el canon cristiano y no aparecen en el Nuevo Testamento. Esdras y Nehemías, Claro, por ejemplo, no aparecen en el Nuevo Testamento. claro, claro. ¿Ves? Entonces, ahí está un poquito de eso. Adelante, Marilu. Bueno, profe, de lo que yo investigué, unos elementos interesantes, aunque algunos ya usted los apuntó, que este libro transmite una enseñanza moral y religiosa a través de una narrativa familiar, que entrelaza dos familias que, aunque distantes, tenían cierto parentesco, y que el arcángel Rafael, que significa Dios cura, es un personaje central, aunque siempre actúa desde la sombra, pero funge el acompañante, es el que acompaña, y además de eso, es el que a través de su interferencia o de su mano, pues expulsa a los demonios y cura a Tobías de su ceguera espiritual, porque él estaba ciego espiritualmente. Otro de los elementos importantes es la importancia que tiene la limosna para que, como libra de la muerte, en Tobías 4:10 y 12:9. Para el autor, la fe no es solo culto en el templo, sino actos concretos de misericordia, alimentar el hambriento, vestir al desnudo y dar sepultura digna a los fallecidos, que es lo que hacía Tobías, incluso bajo riesgo personal. Y aquí, como un elemento final, que ese libro de Tobías nos enseña que la vida cotidiana, porque es una vida familiar, el trabajo, el viaje, el matrimonio, el cuidado de los padres, es un lugar donde Dios actúa. Es una teología de la cotidianidad santificada por la oración y la caridad. Y el tema de la oración se ve cuando Tobías hijo, y Sara, pues oran y ponen su matrimonio antes de consumarlo con la oración de Dios, y este elemento es muy hermoso, o sea, me parece muy hermoso Bueno, para los así matrimonios. debe ser una oración muy Sí, bonita para los matrimonios. Adelante, hermoso, José Luis. exactamente. Buenas tardes, profe. Yo tenía Hola, una mi pregunta corazón. sí, yo tenía una pregunta sobre el tema de Los Ángeles, ¿no? Los Ajá. Ángeles, al parecer, los tomó también el pueblo hebreo durante eh, digamos, el periodo de la diáspora, ¿no? Ya en Babilonia, ¿no? Pero estaban ya prefigurados de alguna manera antes en la revelación o son posteriores, porque aquí la figura del ángel, del arcángel, en este caso Rafael, tiene una enorme importancia, ¿no? Y creo que es la única vez, según usted La decía única en la vez. exposición, la única vez que aparece, ¿no? Entonces, el tema de los ángeles, ¿cómo estaba ahí eh, Bueno, recuerda que muchas teofanías en el Antiguo Testamento son manifestaciones de Dios a través de ángeles. Los ángeles que se le parecen a Rahab, los que se le parecen a Abraham y a Lot, los ángeles que se aparecen a lo largo de la literatura bíblica en distintas instancias, porque recuerda que para el mundo judío había la idea de que Dios no podía verse directamente a la cara, porque el que veía a Dios entonces podía morir. Entonces, y se dice que Moisés es el único que veía a Dios cara a cara, ¿verdad? Entonces, ¿de qué manera lo veían los otros? A través de mediaciones. Entonces, los ángeles a lo largo de la literatura bíblica son presentados como mediaciones de Dios. Recordemos a Agar en el pozo, en que se aparece un ángel y le dice, es la primera teofanía de una mujer en el texto bíblico. Es un texto hermosísimo, ¿verdad? Entonces, lo que pasa es que ya para finales del Antiguo Testamento, donde pareciera que la creencia en los ángeles es más sólida, ya vamos viendo nombres concretos. Pero aparte de Rafael, de Gabriel, que con nombre y apellido, ahora es que estamos encontrando la presencia de ángeles de esa forma. Profe, de hecho, en nuestra vida cotidiana uno siempre dice, yo siempre lo digo, de repente me sucede algo y aparece una persona y yo siempre digo, oye, apareció un ángel en mi camino y me ayudó en un momento que yo lo necesitaba. Una gente que yo ni conocía, pero apareció en ese momento y me tendió la mano. Entonces yo siempre digo, así como se aparecen ángeles
con nombres de otras personas, también nosotros estamos invitados a ser ángeles para otros y ayudar a cualquier desconocido que Así necesite. debe ser. Pero Bueno, y miren, nos estamos yendo San ahorita de Agustín, mucho tiempo y sí. necesito que, ¿quién tiene exposición para hoy? Profe, Yo yo creo que quisiera nosotros no exponer. vamos a terminar a finales de junio, sino que vamos a terminar a finales de julio este curso. Ojalá, profesora, ojalá. Pero está muy bueno, está muy bueno. Bueno, Estamos porque aprendiendo mucho. mientras aparece la exposición, Ajá, es que Pues resulta que, adelante, claro, hoy estaba San Agustín Johnny. dice, para terminar la idea, ¿no? San adelante. Agustín, Tengo 2 San Agustín semanas dice, esperando. San Agustín dice que Dios creó los seres visibles y los invisibles, ¿no? Y Sí, entonces los ángeles serían espíritus invisibles, por supuesto, pero que tienen una misión, o sea, tienen una misión. Ahí cuando el espíritu, cuando ese ser invisible le dan una misión, entonces es un ángel. exacto. Y a veces es misión y visión. Sí, así mismo es. ¿Quién tiene Profe, la presentación? La profesora se paralizó. No, yo estoy paralizada, buenas tardes. ¿cierto? No. Ajá, Yo quisiera cuéntenme. saber si me pueden permitir. Ajá, adelante, ¿quién está hablando? Yo creo que a José Luis que se le paralizó ajá. ¿Quién va a poner su presentación?